Paz para todos. Aquí les comparto un estudio encontrado en la red del Dr. Mario Sabán, quien según sus creencias como judío, interpreta los datos históricos que estudió. Aquí expone el resultado de dicho estudio y recopilación histórica, de una forma muy resumida, por lo cual podría dar lugar a muchos debates. Este no es el propósito, sino que conozcan un poco la historia judeo-cristiana de los 4 primeros siglos. Como siempre en mi canal, les aconsejo tomen lo bueno y desechen lo malo. Investigación sobre el tema del cristianismo y sus raíces judías, que voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda todo lo que he investigado. Seguramente van a quedar muchos temas, casi va a ser imposible, de cómo nació el cristianismo desde el judaísmo, qué cambios fueron, qué cambios existieron a lo largo del proceso y ver qué historia, más allá de la teología, se desarrolló para llegar a lo que llegó. Es decir, básicamente lo que vamos a ver es el siglo I y el siglo II. En primer lugar, lo que yo quiero destacar es los antecedentes antes de entrar en el tema del siglo I y Yoshua. En el siglo I-1, es decir, en la época anterior a lo que nosotros podemos hablar como el comienzo del movimiento nazareno, notzri, como se dice en hebreo, tenemos que tratar de comprender, y comprenderlo muy bien, porque es ahí donde está la raíz de todo el problema, que el mundo judío se encontraba dividido, que todos los judíos no pensaban igual, y que había grupos diferentes en la Judea del siglo I a.C. y en la Judea, por supuesto, que vivió Yeshua, que todos pensaban de manera muy diferente unos a otros, y que si comprendemos las diferencias de pensamiento de esos grupos, vamos a comprender cómo piensa Yoshua y en qué marco se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es explicar que hay 3 grupos básicos que hay que tratar de memorizar. El primer grupo son los saduceos, el segundo grupo son los fariseos, el tercer grupo son los esenios y en parte el cuarto grupo, que son los celotes. No entendemos nada de qué pasó en esa época. Es como entender a una persona en México sin entender qué pasa en México, es imposible. Se lo cristianizó cuando era judío. Está en una sociedad que se desarrolla en una sociedad y esa sociedad era judía. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que Jesús nació, vivió y murió como judío. Yeshua, entonces, nace en un contexto. Y si no se comprende la sociedad y ese contexto, es muy difícil leer lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento. Es, yo creo que casi imposible. Si uno estudia el Nuevo Testamento con la visión judía, empieza a encontrar cosas que el cristiano no puede encontrar, porque el cristiano entiende a Jesús con el desarrollo posterior del cristianismo. Y la idea entonces es cómo pensaba cada uno de estos grupos. Los saduceos, los fariseos, los esenios y los celotes. Voy a empezar con los saduceos. Empiezo con los saduceos porque eran la clase más alta. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar el grupo de poder. Para Flavio Josefo, uno de los grandes investigadores judíos, lo que dice es que los saduceos eran 10.000 judíos de Jerusalén. Uno puede decir, ¿cuánta gente? ¿Cuánta gente más o menos? Porque había 5 millones de judíos. Con lo cual, cuando hablamos de 10.000 saduceos en Jerusalén, estamos hablando de una minoría de personas que dominaban prácticamente todos los resortes del poder. Vamos a analizar esto ahora. Me gustaría que traten de comprender qué demografía había en judía, tanto en Judea como en la diáspora. Los judíos teníamos la dispersión antes. La idea de que en el 70 empezó la dispersión no es correcta, sino Pablo a quien encontró. Y había una gran dispersión de miles de judíos en la diáspora, y los investigadores dicen que la demografía judía era 2,5 millones de judíos en Judea y casi 2,5 millones de judíos fuera de Judea. Por tanto, cuando estamos hablando de la aparición de Yoshua en el siglo I, no estamos hablando de que todos los judíos estaban en Judea. Estamos hablando ya que el 50% de judíos estaba solamente en Judea. Cuando digo Judea, hago por supuesto referencia a Judea, Samaria y Galilea, no solamente a Judea. Y por lo tanto, el 50% de los judíos ya vivía fuera por diversas causas, sobre todo económicas. Se iban de Galilea, no había trabajo, entonces me tengo que ir a Siria. En Galilea no hay trabajo, me tengo que ir a Asia Menor. En Galilea no hay trabajo, me voy a Grecia. Y por lo tanto, la gente que no tenía trabajo en Judea Galilea se comenzó a ir. Pero este proceso ya había comenzado 2 siglos antes. Para que se juntaran 2,5 millones de judíos, el proceso fue muy anterior. Tanto es así que Alejandría,
en la época de Yeshua, tenía 500.000 judíos. Alejandría era una ciudad que tenía 1 millón de habitantes, de los cuales 500.000 eran judíos y 500.000 eran griegos. No había egipcios, porque Alejandro, para conquistar Egipto, hizo una ciudad sin egipcios, queda claro. Por lo tanto dijo, ¿quiénes son buenos? Bueno, los judíos que están por aquí, vamos, los traemos por aquí, y los griegos que son mis amigos, también los ponemos aquí, y se fundó Alejandría. Claro, los judíos de Alejandría son muy importantes para la historia del cristianismo, aunque los cristianos no lo sepan. Porque los judíos de Alejandría, además de tener muy buenos comerciantes, lo que hicieron los judíos de Alejandría era que 2 generaciones después nadie sabía hebreo. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a seguir la lectura de la Biblia sin saber hebreo? Había uno solo que sabe hebreo, la Torá. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que traducir la Biblia al griego. Con lo cual, por primera vez en la historia judía, en el año 250 a.C., con lo cual fíjense cuántos años antes de la época que yo quiero analizar, estamos analizando, 250 años antes de la era cristiana, los judíos de Alejandría crean lo que se llama la Septuaginta, la Biblia hebrea traducida al griego. Claro, la Biblia griega traducida al griego fue muy bueno para los judíos de habla griega de Alejandría. Y por lo tanto, en tanta cantidad de traducciones, ya nadie sabe cuál es el sentido original. Por lo tanto, si alguien quiere saber cómo pensaba Jesús y todos sus apóstoles que eran judíos, a volver al hebreo. No así Pablo, que sí era un judío que sabía griego, ya veremos Pablo. Pero no quiero tocar ahora a Pablo. Por tanto, ¿qué tenemos? ¿Cuál era la situación? La situación son 10.000 saduceos en el templo de Jerusalén, que eran de las familias más ricas de Jerusalén, más ricas de Judea, que dominaban a la nación, porque eran aliadas del Imperio Romano. Básicamente eran como traidores a la patria, que se habían unido a lo que después va a ser la injerencia romana en Judea. Por tanto, los saduceos queda claro que son la élite económica, política y religiosa que dominan el parlamento judío, el Sanedrín. Olvidemos de que el parlamento era democrático, no había ninguna democracia. El parlamento era la imposición de las familias más ricas para estar en el Sanedrín. Y lo digo porque si no mucha gente dice los representantes del pueblo judío del Sanedrín. No, mentira. No representaban a nadie. Se representaban a sus propios intereses. Esto hay que dejarlo bien en claro para entender la naturaleza del Sanedrín. Por tanto, en el Sanedrín había una minoría de fariseos, que ya vamos a entender quiénes son, que representaría a la mayoría de los fariseos, y había una mayoría de saduceos que representaba a la minoría de los saduceos. Es decir, el Sanedrín básicamente no representaba a la generalidad del pueblo judío. Por tanto, la cuestión es, ¿cómo aparecen los saduceos? ¿De dónde aparecen? ¿Cómo aparecieron? Porque si uno va a la Biblia, no hay, en la Biblia, Antiguo Testamento hablo, digo Antiguo Testamento para ustedes que lo conocen como Antiguo Testamento, para mí no es antiguo. Cuando uno va a lo que es Antiguo Testamento, se da cuenta de dónde están los fariseos, los saduceos y los esenios. No están en ningún lado. Entonces la pregunta es si en la historia bíblica judía no están estos grupos, ¿cómo aparecieron estos grupos dentro de la historia judía? Hay que remontarse al año 175 a.C. para entender cómo aparecieron estos grupos. En el 175 a.C. comenzó la rebelión de los macabeos. ¿Conocen la rebelión de los macabeos? Algunos la conocen, otros no sé, pero vamos a tratar de explicar rápidamente qué pasó. La cuestión es que cuando Alejandro Magno conquistó Judea pasando por Egipto, eso quedó bajo el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno, que cuando murió pasó a ser parte del gobierno greco-egipcio. Es decir, los egipcios o greco-egipcios, generales descendientes, los generales descendientes de Alejandro Magno, dominaban Judea. En una serie de guerras entre los propios generales, esto es típico, en América Latina conocemos esto, pero estamos hablando de 2100 años atrás, los generales de Alejandro Magno se fueron peleando hasta que el gobierno greco-sirio conquistó Judea. En definitiva, Judea pasó de manos de los greco-egipcios a los greco-sirios. Y cuando los greco-sirios entraron en Judea, quisieron imponer el paganismo griego. Y dijeron, ahora vamos a poner dioses en todos lados y todo el pueblo judío tiene que adorar a los dioses. Esto es lo peor que pudieron hacer. Porque cuando en la ciudad de Modín pusieron a un dios griego, se levantó la familia de los asmoneos y comenzó la guerra macabea. Se levantó el pueblo judío en una guerra de 33 años, hasta el año 142 a.C.
Con lo cual, del 175 al 142 a.C., hubo una guerra del pueblo judío para liberarse del poder extranjero. Hasta que en el año 142 a.C., Judea se declaró libre e independiente del poder griego. Y volvió a obtener la independencia que había perdido cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el 586 a.C. Por tanto, ¿qué tenemos? Los macabeos entran en Jerusalén. El ejército judío contra los griegos entra en Jerusalén, milagro. ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan? Hanukkah, las 8 velitas. ¿Qué pasó entonces? Se liberó el templo de Jerusalén. Pero esto que vemos Hanukkah, que todo el mundo festeja y estamos todos contentos, creó un problema político brutal. Cuando los macabeos con el ejército judío entraron en Jerusalén, los sacerdotes del templo le dijeron: ahora tenemos que buscar al rey de Israel, que tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. Y los macabeos dijeron: nosotros luchamos 33 años por el pueblo de Israel, y ahora no podemos ser los reyes de Israel porque unos sacerdotes del templo quieren buscar al descendiente de David. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional en un país está en contra del gobierno? Lo cambian. El gobierno lo borra. Y entonces hace que el poder legislativo esté a favor y el poder judicial a favor del poder político. Esto lo conocemos de hace siglos. ¿Qué hicieron los macabeos cuando vieron que estos sacerdotes del templo se oponían a la autoridad macabea? Diciendo: vamos a buscar al descendiente de David, que tiene que ser el rey de Israel real. Los macabeos dijeron: ¿qué me importa si no soy descendiente de David? Yo quiero ser rey de Israel. Por tanto, los macabeos se impusieron como los reyes de Israel. Y siguieron gritando los sacerdotes. Me gritan mucho, saco a los sacerdotes. Los volaron a todos los sacerdotes del templo. Adiós a los sacerdotes. Voy a poner sacerdotes míos en el templo de Jerusalén. Y se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen. Estos son los saduceos. Los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo no reconocen la autoridad de los macabeos porque buscan a un descendiente de David. Y por lo tanto, los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político, como cuando los macabeos desaparecen y pasan a Roma, que ya lo veremos, van a ser adictos al régimen de Roma. Quiere decir que son sacerdotes ilegales del templo. No son legales, son impuestos por los macabeos. ¿Y dónde se van los otros? Los originales. Hay alguien que me dice que los matan. Algunos los mataron, pero otros huyen. Se van a Qumran. Nacen los esenios. Los esenios, los judíos del desierto de Qumran, son los verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén, que se fueron a Qumran para escapar de la política nefasta de conquistar y dominar el templo. Los esenios van porque dicen que vuelven a la máxima ortodoxia. Viendo que el templo está corrompido, es corrupto, entonces se van al desierto. ¿Dónde se manifestó Dios a Israel? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Volvían a la conexión original. Y ahora el templo no era lo intermediario. Ahora volvemos a la relación original con Dios, que está en el desierto. Por eso volvemos al desierto. Por eso vamos a Qumran. Y vamos a Qumran a formar comunidades, y se forman 22 comunidades. Por lo tanto, los esenios tienen un prestigio. Son los descendientes también de los sacerdotes. Finalmente, vamos a pasar ahora a los fariseos, y vamos a tratar de entender quiénes son los fariseos. Porque los saduceos tenían un aspecto importante desde el punto de vista teológico. Teológicamente ellos decían que la escritura había que estudiarla de manera literal. Y por lo tanto decían: ¿dónde está el Mesías en la Torá? Ellos hablaban de la Torá de los 5 libros de Moisés. No hablaban de profetas y salmos y los escritos. No lo tenían al mismo nivel. Cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea, automáticamente presuponemos que salmos, es decir, escritos, profetas y la Torá están en el mismo nivel. Eso no era la mecánica con la cual los saduceos pensaban. Los saduceos pensaban que la Torá literal, los 5 libros de la ley, eran superiores a toda la escritura.
Y por lo tanto decían, ¿dónde Moisés nos dijo que tiene que venir el Mesías? El Mesías es un invento, no existe el tema del Mesías. ¿Dónde está la resurrección de los muertos? Y dicen los saduceos, ¿qué dice el texto del Génesis? El texto del Génesis dice, del polvo eres y entonces no hay resurrección, no hay nada. Esta es la única vida que hay. Esto decían los saduceos. La cuestión es que los saduceos decían, del polvo eres, al polvo volverás. El saduceo te preguntaba, ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? No, bueno, no te vas a acordar nada después de morir. Por lo tanto es lo mismo. Y por tanto, esta vida que es la única, tenés que aprovecharla de la mejor manera posible. Cuestión que los saduceos dominaban todos los resortes del poder, pero a ese poder el pueblo se comenzó a levantar. Ahora, el pueblo no se levanta solo. El pueblo tiene que tener dirigentes para que se levanten. Y los dirigentes son los maestros que conocen la Biblia. Aparece en el siglo II a.C. la figura del rabí, los rabinos. Los rabinos no son como hoy gente que dirige la liturgia en una sinagoga. Cuando nació la figura del rabino, fue una figura casi revolucionaria contra el templo de Jerusalén. Porque el rabino predicaba al pueblo la interpretación de la Torá. Y con lo cual el rabino comienza a tener autoridad de interpretación. Con los saduceos no hay autoridad de interpretación. Venga, usted hizo un pecado, hizo una transgresión, tráigame un cabrito, mátelo aquí y se acabó. Por supuesto, cabrito que se lo comían los saduceos. Y los fariseos le sacaron el negocio. Porque los fariseos dijeron, con el arrepentimiento ya basta. Por tanto, el sistema de sacrificios con respecto al tema de la teshuvá, como se dice en hebreo, arrepentimiento, empieza a cambiar. Porque los saduceos dicen, si no vienes al templo a dejar el animal, no estás salvado. En cambio los fariseos, que son los rabinos, dicen, tú arrepiéntete, pídele perdón a tu prójimo, si quieres después lleva el cabrito, pero lo principal es pedirle un arrepentimiento a tu prójimo. Por lo tanto los fariseos están interpretando contra el templo. Comienza un movimiento judío, que son los fariseos, de interpretación de la Torá libre de cada uno de los rabinos frente al poder del templo. Y cada rabino, cuando se instalaba en una ciudad, creaba un sitio de reunión, lo que en griego vamos a llamar una sinagoga. Comienzan a crearse sinagogas en todo el mundo. Ya el judío no tenía que ir hasta Jerusalén a matar un cabrito. Ya el judío en su sinagoga, en Atenas, podía tranquilamente orar y quedarse en Atenas. Esto fue la creación de lo que nosotros llamamos el movimiento fariseo, los rabinos, los que van a interpretar la Torá. Este movimiento de interpretación de la Torá llega a varias conclusiones. Primera, va a venir un Mesías que nos va a salvar de estos corruptos. Segunda, va a destruir a todos los enemigos de Israel, este Mesías que va a imponer a toda la humanidad una paz universal, cumpliendo, por supuesto, las profecías de Isaías, las profecías de Ezequiel. Empieza a haber un conflicto entre los judíos de base y el templo de Jerusalén. Por tanto, lo que tenemos es un conflicto muy grande de todo el pueblo judío que sigue al movimiento fariseo. Y después finalmente los esenios. Los esenios piensan igual que los fariseos, piensan en la resurrección, piensan en la libre interpretación. Pero también en Qumran, entre los esenios, había una idea apocalíptica, y era el fin del mundo. Los esenios eran apocalípticos, entendían que el reino se instauraba ya. Y por lo tanto, si eran apocalípticos, lo que estaban haciendo era luchar automáticamente para que ese reino se instaure. Ya veremos qué quiere decir instauración del reino. Por tanto, lo que tenemos entonces es un gran problema. Saduceos, fariseos, esenios. Y a esto le agregamos el cuarto grupo, los celotes. ¿Quiénes son los celotes? Los celotes en verdad son fariseos, pero ultranacionalistas judíos que quieren ir a la guerra directa contra Roma. Y quieren ir a la guerra directa contra los saduceos, y en parte hicieron una especie de terrorismo urbano, que cuando habían un saduceo solo le clavaban un cuchillo, que era la sica, de donde aparece la palabra sicarios. La palabra sicario viene de la sica de la época de Judea del siglo I, donde había dos judíos que se hacían los inocentes por ahí, pasaba un romano, trácate. Esto era la guerra santa prácticamente de un grupo de judíos que se llamaban celotes, los celosos de la ley. Con lo cual, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un problema muy grande de muchos grupos en Israel. Pero ahora viene algo muy importante. ¿Por qué? Tenemos que estar muy atentos a esta parte del análisis de lo que estoy contando. Porque los fariseos no eran un grupo compacto, todos pensaban igual.
Cada rabino tenía su escuela. ¿Quedó claro? Cada rabino en el movimiento fariseo tenía su escuela. Por lo tanto, las dos grandes escuelas fariseas del siglo I antes de Cristo, antes que aparezca Yeshua, son Hillel y Shammai. Hillel y Shammai son los que marcan las tendencias de las dos grandes escuelas del mundo fariseo. Con lo cual tenemos saduceos contra fariseos, esenios que se van a las montañas y a las cuevas de Qumran, celotes que matan romanos y matan saduceos, pero los fariseos, no un grupo en bloque, no un grupo homogéneo, sino un movimiento muy grande de gente que pensaba diferente porque cada rabino interpretaba la Torá a su manera. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho, porque si no, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no entiende nada cuando ve a Jesús enfrentándose todos los días con un fariseo diferente. Cuando uno en el Nuevo Testamento ve a Yeshua enfrentándose a los fariseos, porque eran otros rabinos que hacían otra interpretación de la Torá. Y por lo tanto, no es que los fariseos están contra él, están buscando la mejor interpretación de la Torá en cada debate. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío de un gran debate intelectual de la jurisprudencia de la Torá. ¿Cómo es posible que de un libro de debate hayan nacido dogmas? Es una cosa increíble. Porque es un libro de debate. Es Yeshua contra los fariseos, y los fariseos que seguramente son rabinos diferentes, tratando de llegar a la mejor interpretación de esta Torá. Por tanto, lo que nosotros encontramos en el movimiento fariseo son los grupos de Shammai y Hillel. ¿En qué se diferencian? El grupo de Shammai era el grupo del rigor. Los ortodoxos serían, para llamarlo de alguna manera, todos eran ortodoxos vistos desde hoy. Pero intento poner una clasificación arbitraria moderna para que se pueda entender quiénes son los fariseos. Los fariseos de Shammai son los ortodoxos. ¿Cómo piensan, por ejemplo? Hay que descansar en Shabbat, dicen los de Shammai, pero hay que descansar tanto que si hay un enfermo que no vaya al médico, que se muera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dice Shammai, ¿nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios? ¿Quedó claro? Se respeta el Shabbat a rajatabla. Y por lo tanto, la circuncisión no se puede hacer, no se puede curar a nadie. Que Dios te ayude en Shabbat. Viene Hillel y dice, pero la Torá fue dada para el hombre, no el hombre para la Torá. Ahora sí voy a entrar un poco en materia, es decir, ya conociendo qué sucedía en Judea en el siglo I, que aparezca un rabino que no aparece automáticamente, porque viene cogido de la mano anterior de su primo. ¿Recuerdan quién era? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, yo lo llamo Yohanan, porque lo llamo en hebreo, pero está bien. Es el mismo nombre. Juan. Las características de Juan son esenias. Todas las características del movimiento. Primero, el ámbito geográfico. Juan está en el desierto. Es más, cuando uno va al sitio donde dice la tradición que se hacían los bautismos de los esenios, que de alguna manera es básicamente la base fundamental de Juan, de Yohanan, que son los bautismos, el sitio de bautismo en Israel del Jordán está muy cerca del Mar Muerto, casi al lado de las cuevas de Qumran. Decir que Juan no conocía Qumran es prácticamente decir una mentira. Juan no solamente tenía que conocer Qumran, sino que además la comida que comía Juan, como dice el texto, aparece entre los restos en Qumran. ¿Qué tiene de alguna manera de importante, más allá de lo que después fue el desarrollo de la creación del cristianismo, entender a Yeshua en su contexto y en sus propias enseñanzas? La primera cuestión fundamental es que él entendía que la importancia central de la Torá era la ética de la Torá, no la casuística, o como podríamos llamar en términos de la Iglesia, el derecho canónico. Es decir, la mentalidad de Yeshua en la aplicación de la Torá era directamente la aplicación de la ética sin perder tiempo. Esto es lo que de alguna manera más impresiona a una persona que proviene del judaísmo, donde en muchos casos muchos rabinos quedan enmarañados en alajot y en jurisprudencias que a veces complican más que simplifican. Primero, que era profundamente judío, porque todos los judíos contestamos con otra pregunta, y esto Jesús lo hace en todo momento. Es algo interesante que en la mentalidad judía no se responde con una respuesta, porque la respuesta cierra el debate. Por tanto, lo que vemos es un concepto casi de pilpul, es decir, de intercambio intelectual,
de debate intelectual para el mejor conocimiento de la Torá. Y hay muchos casos increíbles en la aplicación práctica de la Torá en cuanto a cómo ir al núcleo central. Es decir, a mí me impresiona siempre cómo va el núcleo central con el buen samaritano, en el sentido que él es el que hace misericordia. Y llega a un punto tal que aplica la ética de la Torá de manera universal, siendo un rabino judío, siguiendo la línea profética. Siguiendo la línea profética la aplica de manera universal. Después Pablo la va a llevar hasta sus últimas consecuencias, esa idea universal, a la práctica. Pero él está aplicando una idea universal en el sentido de que el samaritano, que es, de alguna manera, el archienemigo de Israel, porque con los samaritanos no había buena relación. De hecho, los samaritanos a Jesús, por judío, le impiden entrar en una ciudad. No sé si han leído profundamente el texto del Nuevo Testamento, que Jesús con los apóstoles, todos ellos judíos, los samaritanos no le dejan entrar en una ciudad, porque son judíos. Pese a eso, pese a sufrir discriminación de los samaritanos, Jesús la parábola la hace del buen samaritano. Esto cambia toda la perspectiva. Del que me está a mí discriminando, porque no me dejó entrar a su ciudad, porque soy judío, yo a él lo pongo como modelo a seguir en un caso de misericordia. Y la tercera o cuarta cuestión que estamos viendo es que en verdad también encontramos en las enseñanzas del Halajá, de Yoshua, puntos importantes relacionados no solamente con la justicia social de Isaías, sino también en el terreno político, de la denuncia política. Por ejemplo, cuando va y da vuelta a las mesas de los cambistas, lo que está haciendo es una denuncia política. El templo se está usando como un centro de corrupción. Voy a empezar a entrar en la cuestión de la escritura, pero me gustaría ir a algún texto, ya los textos, para tratar de analizar un poco lo que estamos explicando. Lo voy a decir rápido, algunos textos los sé de memoria. Voy a ir a un libro que se llama de Levi Ben Alfeo. ¿Conocen a Levi Ben Alfeo? Bueno, quizás lo conocen como San Mateo. Levi Ben Alfeo, que escribe que dijo el judío Jesús. Por lo tanto, Levi Ben Alfeo, que es judío, escribe que otro judío dijo, capítulo 5, versículos 17 a 20 de Mateo, no penséis que he venido a abolir la Torá ni los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Porque en verdad les digo que ni una yut de la ley pasará hasta que sucedan todas las cosas. Y está diciendo que él observa la Torá. ¿Dónde está la ley de Cristo de la Edad Media? ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la inobservancia de la ley? Está él como rabino diciendo que viene a observar la ley. Y lo está diciendo en el Nuevo Testamento y 2.000 millones de cristianos en el mundo lo leen. Ahora, ¿qué leen ahí? Están leyendo que observa un rabino la ley. Si siguen a Jesús, la pregunta mía en la investigación es, hay una religión que dice que sigue a Jesús, pero no cumple con la ley, que es lo que dice él. Con lo cual, la cuestión es, ¿cómo es posible? Yeshua de Nazaret como rabino está diciendo que viene a observar la Torá. Y la Torá no está siendo observada. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó 2000 años en el medio? Está diciendo que viene a observar la Torá. Bueno, hasta ahí uno se podría enloquecer un poco. Entonces uno dice, yo al judío Levi Ben Alfeo no le creo nada. A Mateo no le creo nada, me voy a ir a otro lado. Me voy a ir al judío Mordejai Ben Yohanan. Ahora ya saben de quién puedo hablar. De San Marcos. Mordejai, Juan es el Ben Yohanan, Mordejai es el primer nombre, San Marcos. En Marcos capítulo 12, versículos 28 a 32, aparece un sofer, un escriba que se encuentra con Yeshua y le dice, Rabí, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? ¿Y qué dice Yeshua? Lo voy a decir en hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es único. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Quién inventó la Trinidad? Se inventaron en los concilios. 4 siglos después, 3 siglos después en el Imperio Romano. Uno podría decir, mire el último versículo de Mateo que ahí está la Trinidad. Pero se descubrió en un códex antiguo en 1966 en Istambul, que en ese códex la Trinidad de los 2 últimos versículos de Mateo no están. Parece que fue una interpolación después del concilio de Nicea o después del concilio de Constantinopla del 381. La cuestión es que él está diciendo el Shema Israel, lo que todos los judíos decimos en todas las sinagogas. La profesión de fe judía la está diciendo Jesús.
No hay Trinidad en el texto del Nuevo Testamento porque no la van a encontrar en una plausible interpolación del texto final. Y como no me convence tampoco este autor, me voy a ir a otro, ahora sí me voy a Juan, a Yohanan, y voy a leer que cuando se encuentra con la sirofenicia en el 3:22, él dice: la salvación ¿de quién viene? La salvación viene de los judíos, señores. Es increíble. Ahora ya puedo decir que miente uno. Puedo decir que mienten dos, pero ahora están mintiendo todos. Todos me dicen que Jesús fue judío, que Jesús pensaba como judío y que lo que estaba aplicando era la Torá. No, no puede ser. Indudablemente, el texto canónico de todo el cristianismo me está diciendo que ahí hay un judaísmo oculto, que es el judaísmo de Jesús. Que Jesús era judío, que manifestó una observancia a la Torá, pero que cuando manifestó la observancia del sábado lo hacía en la línea de Hillel y curaba enfermos. Pero no creó el domingo, ni conocía a los cardenales, ni había paseado por Roma. Cuando dice yo os digo, ¿qué él dijo? ¿Yo os digo que voy a fundar una nueva religión? En ningún momento dice yo os digo que voy a formar una nueva religión. Dice yo os digo que voy a radicalizar la exigencia de la Torá, que soy yo más exigente. Este es un punto. Lo que se está buscando en forma permanente es dividir a Jesús del judaísmo. Como dijo el sabio filósofo Martin Buber, es entre los judíos y Jesús se interpuso la Iglesia.